Si la perfección es pegarse a un estándar, a un modelo, a un molde, lo único que compartimos todos los humanos es que ninguno llegamos a encajar en esos moldes. Ahora lo que te llama la atención es el caos. O sea, el que tiene 20.000 fotos y la mitad son memes. Yo sí que creo que hay una cierta necesidad, y además bastante enfermiza, como queda claro, ¿no?, por todos los problemas de salud mental que genera y demás, en parecer, no sé si ya perfectos, pero parecer cosas que no somos para intentar encajar. Pero en lo profesional, el hecho de no encajar te ha penalizado. Sí, me ha penalizado. ¿O te ha salvado? A ver, no, habrá salvado mi alma y ha penalizado mi cuerpo, ¿no? Si no puedes asumir equivocarte, que es lo que les pasa a las marcas, no puedes ser creativo. Tienes la herramienta más poderosa del mundo y estás haciendo telenovelas de mandarinas y de perritos. Yo creo que estamos en un momento de declive de sociedad en el que nos dedicamos a trabajar, a estar multiatareados, a no tener tiempo, y la gente se siente muy sola. Y entonces hay mucha gente que habla con la IA, pregunta a la IA, consulta a la IA, porque es como hablar con alguien. La perfección es subjetiva totalmente. Es que la perfección no existe. No existe ninguno, y la usamos. Es muy curioso que utilicemos como vara de medir algo que todos sabemos que no existe. ¿Y creéis que el pensamiento está en peligro? ¿Cuánto me queda de vida? Os presento a Carlos Jimeno. Él es un director creativo que trabaja en publicidad desde la inquietud de tratar de entender las motivaciones de las personas a la hora de elegir una marca y no otra. Para Carlos, la creatividad es casi una actitud provocadora desde la que relacionarse en el mundo. Es una persona observadora, reflexiva y sensible. Le gusta detenerse, pensar y cuestionarlo todo. Los dejo con Carlos. Muchas gracias. Pues bienvenidos y arrancamos. Espero que el resultado final de este podcast sea lo suficientemente imperfecto para ser consecuentes. Me gustaría presentar a los invitados que tenemos. Enfrente de mí, Rebeca Hanlichi. Rebeca no es pintora, es una forma de pintar. En su universo conviven a codazos el diseño gráfico y la iconografía religiosa del siglo XVII, los dibujos animados, Michael Haneke, el rosa chicle y las pinturas negras de Goya, el superflat y la copla. Toma ya. Desde sus inicios, cuando fue elegida una de las pintoras más prometedoras del mundo, su paleta pop y naive se ha ido empapando de los pigmentos del compromiso social, desde la denuncia de la violencia de género e infantil a su activismo en defensa de una adecuada salud mental. Temas presentes también en sus 2 libros autobiográficos, Las hijas de Antonio López y Sanatorio. Bienvenida, Rebeca. Bien allá. Y a mi izquierda, Daniel Fernández, Dani a partir de ahora. Dani es un arquitecto frustrado, filósofo tardío, al que la vida le hizo decantarse por la publicidad, trabajando en departamentos de cuentas, estrategia y creatividad en agencias como MRM, Lowlintas, John & Rubicam, Publicis WYSIWYG, Islandia o PhD. Su curiosidad le llevó a desmontar todo tipo de cosas para ver cómo funcionaban, pero su escasa habilidad para devolverlas a su estado original hizo que escuchara desde muy pequeño: esto es muy creativo. Así que, de alguna manera, su cerebro conectó creatividad con desmontar cosas, ligando curiosidad e innovación. Un ERE providencial le empujó a poner en marcha un proyecto con el que lleva fantaseando algún tiempo, llamado Desobediente, antes de Walking Planner, que le permitió poner en valor su curiosidad, en donde aborda una visión diferente acerca de cómo la creatividad, convertida en preguntas, puede ayudar a las compañías a adaptarse a un entorno cada vez más impredecible. Y como este encuentro, este podcast, se titula El valor de la imperfección, me gustaría empezar preguntándoos qué os toca primero, algo personal, algo creativo o algo social, cuando escucháis la frase el valor de la imperfección. Rebeca, si quieres empezar tú. Personal, creo. Sí, o sea, como que me toca algo personal, pero creo que soy bastante imperfecta. Pero eso es lo que me hace intentar encontrar soluciones, que es como la base de ser creativo, creo. ¿Te sientes aludida cuando escuchas? Sí. O sea, puede ser una descripción. ¿Y Dani? A mí me pasa un poco lo mismo. Me siento muy identificado, y más que en la acepción del valor como algo valioso, en la valentía de ser imperfecto. Porque yo me considero bastante imperfecto,
Luego, si queréis, hablamos de qué entiendo yo por imperfección, pero es algo que pasa peaje o que pasa factura. Aprovecho, ¿qué entiendes por imperfección? A ver, imperfección, en mi opinión, yo todo lo que voy a decir es mi opinión, es cuestionable, pero No te paga nadie. No me paga nadie. Seguro. La perfección en filosofía se entiende perfecto como algo terminado, algo acabado. E imperfección todo aquello que no lo es. Realmente no son antónimos porque puede ser imperfecto. O sea, lo imperfecto no es perfecto y lo perfecto no es imperfecto, pero no están en los dos lados tal. Entonces, para mí, imperfección, lo bueno que tiene es que es lo único que compartimos todos los humanos. O sea, si la perfección es pegarse a un estándar, a un modelo, a un molde, lo único que compartimos todos los humanos es que ninguno llegamos a encajar en esos moldes. Entonces, para mí, imperfección es autenticidad, humanidad, identidad y seguiría... Pero sí, por ahí. ¿Y quién decide lo que es perfecto y lo que es imperfecto? Desde el punto de vista del creativo o desde el punto de vista de la persona que lo percibe. Del ser humano, de ti misma. O sea, es que claro, lo que yo hago necesita de un espectador. O sea, un cuadro que se pinta para que nadie lo vea es un cuadro, sí, pero no tiene historia, no tiene vida. Entonces, juegan juegan las dos partes. El que yo sienta que eso está imperfecto, no está terminado, no está como a mí me habría gustado, es lo que me empuja a seguir avanzando en mis conocimientos y que la persona que ve eso lo valide o no, es guay también porque está creando un sentimiento que al final es para lo que sirve el arte. O sea, una pieza de arte no tiene ningún sentido sin un espectador. O sea, es lo que completa el proceso, lo que lo cierra, Sí, sí. lo que termina. Sí. Cuando termina la obra. Sí, como una obra de teatro sin público que no tendría sentido, ¿no? Sí, sería un ensayo, no sería una obra. ¿Y para ti, Dani? Pues, por desgracia, el dinero, ¿no? Es quien determina lo que consideramos perfecto. Sobre todo la necesidad de alcanzar esa perfección. Yo creo que la perfección es inalcanzable por definición, pero todos deberíamos estar contentos de no llegar a ser perfectos. Porque, insisto, como tiene mucho que ver para mí con la autenticidad, con la identidad, pues ser perfecto que exige una transformación que yo no sé si estoy dispuesto a pagar. Pero creo que al final los estándares tienen que ver con lo que llamamos normal y hemos confundido estadística o probabilidad con realidad, ¿no? Entonces, venimos de una larga trayectoria en la que era muy importante encajar personas con puestos de trabajo. Las campanas de Gauss, lo que estaba en medio, hacía mucho más fácil todo. Ahora estamos en la época de la ultra eficiencia y efectividad, y entonces se considera que la perfección es algo deseable o alcanzable, cuando en realidad para mí es igualarnos, porque si todos fuéramos perfectos, todos seríamos iguales. Entonces es un anulador de diferencias, de diversidad y de todo. ¿Y creéis que hoy estamos más obsesionados con parecer perfectos que con ser auténticos? Depende si es en la vida diaria o en la vida que exponemos a través de redes. Pero claro, es que nos hemos empapado mi generación y las siguientes de tanta perfección, de esos feeds ordenados y demás, que ahora lo que te llama la atención es el caos. O sea, el que tiene 20.000 fotos y la mitad son memes. ¿Sabes? Es lo que te hace conectar un poco, porque es como frío, le falta humanidad. Le falta humanidad, creo. Yo creo que sí vivimos muy pendientes de lo que aparentamos y sobre todo de lo que proyectamos hacia afuera. Seguramente pues tendría que ver con una vez más, ¿no? La posibilidad de hacer algo, que ahora tenemos la posibilidad de transmitir todo el rato lo que estamos haciendo, lo acabamos confundiendo con la necesidad de hacer algo, ¿no? Y entonces parece que hay que estar siempre colgando.
Cuando tú solo te comparabas con tu círculo íntimo, pues a lo mejor te importaba menos ser el diferente de ese círculo y tal. Pero cuando te puedes comparar con todo el planeta, que es lo que permiten, por ejemplo, las redes, pues claro, siempre te quedas con los que son mejores que tú. Entonces yo sí que creo que hay una cierta necesidad, y además bastante enfermiza, como queda claro, ¿no? Por todos los problemas de salud mental que genera y demás, en parecer, no sé si ya perfectos, pero parecer cosas que no somos para intentar encajar, si es que tiene que ver todo con Pero, por ejemplo, hay también las marcas, entidades, entes, etcétera, hoy tienen un problema de autenticidad. claramente. Hace mucho tiempo, o sea, las marcas se han ido asumiendo que algunas nacieron con cierta autenticidad, que las hay, pero se han ido desdibujando con el camino, pues entiendo que una vez más que con la necesidad de vender y sobre todo la negativa a renunciar a cosas. O sea, es imposible agradarle a todo el mundo y entonces si tú pretendes agradarle a todo el mundo te tienes que transformar. Si te transformas y encima lo haces de manera constante, acabas perdiendo la autenticidad. Yo creo que no, las marcas ni siquiera saben quiénes son, la mayoría de ellas. ¿Y qué parte de vuestra obra, en tu caso, o de vuestro trabajo, obra. de vuestra vida, nació precisamente de no encajar, ¿no? De no estar del todo bien o de no tener todo resuelto, todo bien atado? Yo creo que en mi caso, todo. Todo. O sea, siempre he sido como una persona extraña. O sea, sí. O sea, de mi colegio, mi hermana y yo éramos las dos únicas niñas, o sea, en los 90 en España, que no tenían un apellido español. O sea, la inmigración llegó luego. Entonces, partiendo de eso, ya siempre he sido como un poco diferente. Y luego era una niña que estaba como obsesionada con aprender, con otras cosas, con las cosas que no eran quizá las de las que hablaban otros niños. Entonces, para mí, refugiarme en la creatividad era un punto de fuga y de salida. De hecho, yo pinto de forma egoísta. O sea, pinto porque me hace bien a mí, porque me ayuda a la cabeza, porque es lo más parecido que he encontrado a lo que la gente que consigue meditar, supongo que es lo más Entiendo que es una similar. manera también de comunicarte con el mundo, de expresar lo que eres, ¿no? No, en realidad o sea, Te da igual lo que... me da igual, sí. O sea, de hecho, por eso digo que lo hago de forma Sí. egoísta. O sea, cuando escribo, sí que intento comunicarme, o sea, intento contar algo. Por eso ahí elijo palabras y las elijo de forma muy concreta, porque no quiero que se distorsione el mensaje. Los cuadros, las ilustraciones, la pintura es muchísimo más abierta. O sea, no significa para mí lo mismo que para él o que para otra persona que esté en la sala, porque sus referencias y las cosas que ha vivido forman parte de cómo ve. Entonces, no, con los cuadros creo que no intento comunicar nada, sino como encontrar una salvación para mí misma. Estás cómoda sin encajar, ¿no? Sí, es que nunca me ha preocupado realmente encajar y creo que eso es un superpoder, de verdad. O sea, creo que es el único que tengo y es el que me da igual si encajo o no. Tú, Dani, esta te la he puesto votando. A ver, no sé, yo siempre, o sea, si mi proyecto no se llamara Desobediente, se llamaría Inadaptado. Yo desde muy pequeño he sentido que no era igual que el resto. No me ha preocupado porque tampoco me ha generado problemas de exclusión pero yo veía las cosas de manera diferente. Y como siempre lo he asociado mucho a mi identidad, pues nunca me ha supuesto un problema. Entonces, yo no soy artista, yo no sé, no tengo ninguna habilidad especial, pero tengo una curiosidad indiscriminada. Entonces, me gusta todo. Yo escribo, pero para mí, yo dibujo, pero para mí, yo hago cositas con las manos porque me apetece, básicamente. O sea, no hay mucho más, no hay mucho más. Pero sí que creo que el ser consciente de mi imperfección y el aceptarla, no solo aceptarla, yo casi estoy enamorado de mi imperfección, me ha llevado a ser como soy, o a comportarme como me comporto y en lo profesional, pues eso, a trabajar como trabajo. Pero en lo profesional, el hecho de no encajar te ha penalizado.
Sí, me ¿O ha te ha penalizado. salvado? A ver, no, habrá salvado mi alma y ha penalizado mi cuerpo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y esto, por ejemplo, el arte, ¿no? Yo veo una sociedad esquizofrénica y veo una paradoja brutal entre querer aplanarnos a todos, pero luego valorar mucho a la gente que es muy diferente o a los artistas, ¿no? Para mí el arte es un... Yo vinculo más el arte al proceso reflexivo. Me parece que los artistas hacen un proceso reflexivo brutal y luego lo materializan de distintas formas. Y bueno, hay muchos que no materializan ni ellos, lo encargan fuera. Pero es eso, ¿no? Ellos, pues lo estaba diciendo ahora mismo Rebeca, ella lo hace por ella y le da igual lo que digan los demás. Y eso, no hablo de que Rebeca se esté forrando a vender, que no lo sé, pero eso se valora mucho en la sociedad. De repente aparece un artista que también tiene mucho de mercado, pero bueno, sí se respeta eso. Me da igual un artista, perdón, un actor, un músico, un pintor, de repente se valora mucho. Pero en el día a día o cuando se relaciona o cuando hay un filtro o una capa de productividad, la gente diferente o imperfecta somos un problema. Yo hago muchas preguntas. Entonces, cuando haces muchas preguntas en un proceso que tiene que ir a cierta velocidad y que encima tiene que, cuanto más estandarizado esté, más rentable resulta, pues la gente que se desvía, no importa el resultado, lo que importa es el proceso. Entonces, a mí sí me ha penalizado. ¿Y Eso y otras cosas, seguro. qué diferencia encontráis entre la perfección, o sea, entre algo imperfecto y algo descuidado? Porque creo que en cierta manera a veces también se pone en valor el error, el fracaso, y a mí yo prefiero no hacerlo. O sea, yo prefiero no fracasar, prefiero que me salgan las cosas bien. Entonces hay veces como que se pone demasiado en valor eso. ¿Y qué diferencia puede haber entre esa imperfección o ese descuido? Yo creo que la imperfección viene de tus capacidades. O sea, de hasta dónde puedes llegar, pues ejecutando, yo qué sé, o sea, hay pintores que se saltan la perspectiva y son obras maestras, pero, o sea, es una cuestión de su... O sea, de hasta dónde podían llegar o sus recursos para resolver determinado problema. Y lo otro es ser mal hecho, es ser dejado, o sea, desidioso, o sea, es como de... "Pah, es que me da igual". Y eso es algo que o sea, a mí me pone muy nerviosa. A mí personalmente me atrae mucho la perfección por un tema de encontrarte a ti mismo. Hay un libro de Oscar Tusquets que se llama Dios lo ve, que cuenta casos de gente que hacía las cosas bien por el hecho de hacerlas bien, porque ellos, por su necesidad personal, no por empatar con nadie, ¿no? Y contaba el caso de un ebanista que ponía el mismo esmero en el frontal de un mueble que en la parte posterior que iba a estar pegada a la pared que nadie iba a ver, ¿no? En el Partenón, ¿no? Que para que a la visión del ojo humano veamos que es perfectamente horizontal, le hicieron una pequeña curvatura. Si no lo llegan a hacer, no hubiese pasado nada, ¿no? Como el mueble del ebanista. Pero por esa necesidad interior de hacer lo perfecto, ahí sí creo que hay algo interesante, Pero ¿no? a mí me pasan dos cosas. Una, y tú has dicho, ¿no? Ahora has dicho, por la necesidad de hacerlo bien. ¿Qué significa hacerlo bien? Es que bien, para mí la diferencia entre imperfección y descuido es que descuido es algo que solo sé yo si he sido descuidado, solo lo puedo saber yo, e imperfección es algo que los de fuera consideran que es imperfecto, ¿no? Yo puedo ser muy cuidadoso haciendo algo y hacerlo con un aspecto, y sobre todo en el mundo del arte, ¿no? A veces vemos obras de arte que dices, podría haber dedicado 10 minutos y a lo mejor es un proyecto de media vida y lo ha querido materializar así. Entonces yo creo que no tiene nada que ver. Yo me considero un tío bastante, no sé si cuidadoso, no creo que sea cuidadoso, pero yo soy una persona que intenta sacar lo que tiene aquí dentro lo mejor que pueda para mí. O sea, mi referencia es que lo que acaba aquí se parezca lo más posible a lo que tenía ahí. Pero cualquiera que lo vea puede decir, jo, este tío qué descuidado es, ¿no? O si, no sé. Entonces me parece que es eso. Es una vez más dónde pones el foco. Si el estándar lo marcas tú o te viene marcado de fuera. Y un poco en la línea de desmontar el mito de la perfección, ¿no? ¿Por qué creéis que nos atrae tanto la perfección aunque nos haga daño? A mí no me atrae. Es que a mí tampoco. Vale. Gracias, Rebeca. No, o sea, sí que admiro a gente que tiene una técnica brutal y que digo, pero, o sea,
Dios mío, o sea, qué cabeza, es flipante, pero no es una cosa que me obsesione, que persiga o que busque, de ninguna forma, la verdad. De hecho, en el arte, ¿no? En la pintura, yo creo que la fotografía acabó un poco con el principio del arte, ¿no? De hacer, por ejemplo, retratos perfectos, ¿no? O paisajes perfectos, ¿no? Que cuando había otra tecnología que lo podía hacer, ¿para qué lo iba a pintar yo, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, Y los puede grandes, y ser. tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Los Velázquez, Goya, no eran perfectos pintando. No, y esa es y esa es la magia de que buscaban, o sea, que tenían que ser ingeniosos y buscar todos los recursos que estuvieran en su mano para reflejar, pues, todo eran encargos al final, para reflejar esos retratos, esas telas que no podían conseguir esos colores exactos y se hacían con mezclas de colores. No sé, creo que siempre hay una búsqueda detrás de intentar llegar a las cosas. Yo creo que si asumiendo que la perfección es atractiva es por su rol de ideal inalcanzable. O sea, todos vemos algo que nos gustaría tener, hacer y decimos, o sea, perfecto es una palabra que yo creo que utilizamos de manera incorrecta en general, porque no es que sea perfecto, es que es lo aquello que queríamos alcanzar, ¿no? Creo que tiene más que ver con eso. Y no sé, es que en el mundo del arte, por ejemplo, yo hace tiempo estuve en una exposición de fotografía que se llamaba Desenfocado y básicamente todas las fotos tenían cierto desenfoque y a mí me llegaban mucho más, muchas de ellas, no sé cuál era la intención de quien las hizo, ¿no? Pero me decía, o Te sea, tocaba. y contigo lo he hablado alguna vez de este tema, ¿no? Yo creo que mi superpoder es que no tengo filtros, todo me entra hasta dentro. Tengo una sensibilidad que las cosas me entran muy dentro. Entonces esas me entraban muy dentro. Seguramente la intención del artista tuviera más que ver con eso que con una foto técnicamente bien enfocada, bla, 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 bla. Entonces, a lo mejor para él sí que es una foto perfecta porque ha conseguido aquello que quería conseguir, ¿no? O sea que la perfección es subjetiva totalmente. Es que la perfección no existe. No existe ninguno y la usamos, es muy curioso que utilicemos como vara de medir algo que todos sabemos que no existe. Bueno, eso aprovechando tus conocimientos filosóficos, eso era Descartes, ¿no? Que decía que la perfección no existe. Pero sin Sí, embargo, Platón decía que la perfección estaba en las ideas. Luego, a la hora de ejecutarlas es donde pero claro, Platón hablaba de una dualidad, había un mundo perfecto, inalcanzable, que además no estaba conectado con este, en el que todo era por esta necesidad de, joder, somos defectuosos, tiene que haber algo mejor que nosotros. Ya os digo, no hay nada mejor que nosotros, esto es lo que hay. O sea, esto no que nosotros, que lo que hay por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo entiendo que muchas veces es difícil de asumir que no somos perfectos. O sea, que no, pero no porque no somos perfectos versus un ideal que hay fuera, sino respecto a nosotros mismos. Yo creo que decimos no soy perfecto y estamos hablando de nuestros propios fallos respecto a nuestro propio estándar, que luego puede ser más tal. Entonces, para mí ningún filósofo ha hablado de perfecto, o sea, sí, ha hablado muchas cosas. Bueno, no conozco todos los filósofos, evidentemente, pero perfecto era algo acabado, terminado, algo que ya no necesitaba ser mejorado, y eso no existe, ¿no? A mí no se me ocurre nada. Bueno, de hecho, de ahí viene el término amor platónico, ¿no? Como un amor imposible, ¿no? ¿Y la perfección os parece una aspiración real o una fantasía que a veces nos paraliza? Pues no sabría qué responderte a eso. O sea, creo que Pero tú aspiras a la perfección, por ejemplo. no, Pues ya está respondido. no. O sea, es que la perfección está basada en mi estándar. O sea, yo sé cuando estoy haciendo algo como con ganas, con entrega, o cuando me he desilusionado con algo y ya lo estoy haciendo como por obligación, por trabajo, por terminar. Entonces, no persigo, o sea, no persigo la perfección, persigo que lo que yo estoy haciendo sea lo más parecido a lo que había en mi cabeza y que sea como un paso más en lo que estoy aprendiendo. O sea, en realidad yo lo que busco es como aprender y luego eso tengo la suerte de que conecta con personas que se lo quieren llevar a su casa y darle una nueva vida. Y en tu proceso creativo,
¿Cómo interviene eso? Tus contradicciones, errores que tú puedas ver en ese mismo proceso, en una obra. ¿Cómo convives con ello? ¿Cómo lo resuelves? Eh, Pues aceptando soy humana. Y es que hay veces que veo cosas antiguas y pienso, hostia, o sea, pero eso, ¿cómo no lo vi? Ujú. ¿Sabes? O sea, una cosa que dices, es que esa sombra no va ahí. O sea, no tiene ningún sentido eso. Pero en ese momento, Ujú. con mis habilidades y con mis capacidades, llegaba hasta ahí y la obra para mí estaba bien. Y a lo mejor ese fallo es lo que está marcando una etapa o lo que le hizo a alguien que conectar con eso en concreto. Ujú. No sé, o sea, soy laxa también conmigo. He aprendido a tener... Indulgencia. sí, sí. O Ujú. sea, creo que esta idea del artista torturado para poder crear, no sé si a alguien le funciona. A los compositores a lo mejor de rancheras. Pero, o sea, a mí no. A mí Sí. no. O sea, cuando las cosas van mal Mm. en mi vida, soy incapaz de crear. O sea, cuando la vida está estable, es cuando puedo ser creativa. Eso es curioso, porque hay gente que le pasa justo lo contrario, ¿no? Que Sí, yo necesita no que le sé pasen cómo lo cosas malas en hacen. la vida como para poder crear, ¿no? Sí, sí, lo de los genios malditos, esto te lo juro que yo no entiendo lo que hacen, porque yo en esos casos estoy intentando resolver mis problemas, no se me Ujú. ocurre escribir un soneto de mis problemas. Y tú, Dani, más en tu contacto con el mundo de las marcas, ¿no? Y de la comunicación, ¿en qué momento crees que las marcas pensaron que era interesante parecer perfectas? No sabría decirte en qué momento, pero creo que nace de la necesidad puramente comercial de agradar a todo el mundo. Entonces, cuando quieres agradar a todo el mundo, básicamente operas desde tu miedo y desde no fallar y desde no equivocarme y desde no ofender y desde no tal. Entonces, para mí haces el camino absolutamente inverso, que es ir para atrás. O sea, en cualquier proceso creativo, yo no soy creativo, o sea, yo no sé hacer nada, pero mi proceso es de ensayo y error. Siempre que me enfrento a un proyecto de trabajo, por ahí, pues no era por ahí, pues tampoco, y en medio, a ver, así y tal. Y luego llega alguien y me dice, hay otro, y digo, anda, es verdad, ¿no? Ujú. Entonces tiene mucho que ver con equivocarte. Si no puedes asumir equivocarte, que es lo que les pasa a las marcas, no puedes ser creativo. Ujú. No puedes ser creativo. Claro, pero al final las marcas están formadas por personas y el ser humano no es perfecto. Dejan de ser personas cuando se convierten o cuando forman parte de una marca. No, o sea, no dejan de ser Sí, sí, personas, sí. ¿no? Pero utilizan otros procesos mentales o tiene otros criterios, porque la palabra criterio que la has usado tú antes me parece interesantísima. El criterio es algo que vamos formando, cada uno tenemos el nuestro o deberíamos tener el nuestro y lo vamos formando pues con lo que nos pasa, con lo que no nos pasa, cuando nos caemos, nos levantamos, etcétera, ¿no? Entonces el criterio, yo siempre digo que para tomar decisiones correctas lo único importante es aplicar el criterio correcto. Entonces creo que cuando las marcas se ponen a pensar en cómo se relacionan, cómo comunican, cómo crean, lo hacen utilizando un criterio que es equivocado. No sé cuál es, pero es equivocado. Es una, pues eso, desde el miedo, desde el querer agradar, desde el... Mm. Y tú no puedes ser auténtico pensando si a los demás les va a gustar lo que piensas, lo que dices, lo que... ¿Y pensáis que el criterio puede estar en peligro de extinción actualmente? Buena pregunta. ¿No debería? O sea, yo creo que si todo, o sea, en realidad estamos en un proceso en el que hay mucha gente que lo que quiere es encajar por razones X y cuando quieres encajar lo mejor es adoptar un criterio que sabes que funciona. Entonces muchas veces externalizamos nuestro criterio. No sé si por comodidad, por miedo, por inseguridad, por lo que sea. Pero sigue habiendo mucha gente que tiene criterios y criterios muy formados y muy firmes y que aplican y que están dispuestos a pagar el peaje o sea, Nelson Mandela. Ujú. No por creatividad, ¿no? Pero hay gente que es muy fiel a sus principios, a sus convicciones y a sus criterios y yo espero y confío porque el día que desaparezca dejaremos de ser humanos. Yo es lo que, por retomar un poco el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que la inteligencia, o sea, sé o me consta que la inteligencia artificial no tiene criterio. Ujú. La inteligencia artificial se dedica a identificar patrones, a repetirlos
con cierto éxito, pero no entiende lo que está pasando, no tiene contexto, no aprende como aprendemos nosotros. O sea, es capaz de detectar si aquello que ha propuesto funciona mejor o peor y archivarlo y retroalimentarse y demás, pero no tiene criterio. Ni intuición. Es que la intuición, eso sí que es eminentemente, iba a decir humano, pero animal. Como mínimo animal. Y ya que hablas de la IA, ¿qué opináis sobre la IA y el impacto que está teniendo en la perfección? Yo no conozco, o sea, no soy una gran experta en IA, esto es importante decirlo. Creo que nadie todavía. Pero cuando la IA llegó, o sea, a mí me parecía que era una cosa como súper interesante, porque en mi cabeza era como reunir todo el conocimiento del mundo y que estuviera al alcance de todos. Y luego ya, depende de tu curiosidad, podías avanzar más o menos. No estoy de acuerdo en cómo se han creado las IAs, por ejemplo, las que te dan imágenes, pero no tengo el miedo que tiene todo el mundo sobre que va a sustituir a los artistas, a los creativos, porque la IA se ha alimentado de lo que han hecho los humanos hasta ahora. Y lo que hacemos los humanos es cualquier herramienta más o menos útil es reventarla. Entonces, ahora la IA se está regenerando con IA. Es como... O sea, se está alimentando con IA. Dentro de 3 años a lo mejor le preguntas beneficios o interacciones con medicamentos de las mandarinas. Y entonces te dirá que tengas cuidado porque es una roba marido, ¿sabes? Porque, o sea, la gente se está dedicando a hacer telenovelas de mandarinas. Entonces, es como tienes la herramienta más poderosa del mundo y estás haciendo telenovelas de mandarinas y de perritos. No, quiero decir, empezará a dar resultados todo el rato erróneos. No creo que la IA vaya a estar cerca de la perfección nunca. A lo mejor para cosas técnicas, sí. Pero como de eso no entiendo, pues no te puedo dar opinión. Yo vuelvo a retomar el tema de no sé lo que es la perfección. En cuanto a si la IA puede ser creativa de verdad, yo creo que no. Y por su propia naturaleza, porque al final, insisto, trabaja identificando patrones y a priori la creatividad pasa por sacar algo que tú tienes dentro que no ha salido antes. Otra cosa es la influencia que tiene en la sociedad. O sea, el problema de la... siempre es mi opinión, ¿vale? Pero la IA no es una herramienta, es un agente moral. La IA toma decisiones y crea opinión. Porque no es una cosa que tú la coges, la usas y cuando la sueltas deja de funcionar. Es una cosa que cuando la usas sigue funcionando y alimenta. Entonces, ese es uno de sus problemas o de sus potenciales peligros y el otro es el alcance, que ahora es brutal el alcance que tiene. Entonces tiene un poder para transformar percepciones o generar opinión pública muy fuerte. Si empezamos a creer que lo que nos devuelve la IA, que cada vez es más, sobre todo la IA generativa, cada vez está mejor hecho o más cerca a la realidad y tal, si empezamos a creer que eso es creatividad, pues algún día puede que quienes compran o quienes valoran o quienes identifican digan, sí, es muy creativo. Pero a día de hoy, yo insisto, es que el arte dejó de ser mimético hace mucho tiempo y perdió su aura cuando se podía reproducir, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace la IA, pues es, o sea, más allá de que Picasso en algún momento dijo que desde Altamira todo es copia, creo que hay un salto entre cómo copia la inteligencia artificial a cómo puede inspirarse una persona, porque ahí está el tema del criterio, ¿no? El filtro, cómo conectas distintas cosas, que es verdad que todos bebemos de muchas fuentes y cualquier cosa que nosotros creamos en realidad viene influida por nuestro bagaje, que viene influido por lo que hemos leído, visto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la IA nunca llegará a, por lo menos desde, o sea, tal como yo entiendo la creatividad, la IA nunca podrá ser más creativa que los humanos en general. Que yo seguramente, pero que los humanos en general. Hay una cosa que ocurre, por ejemplo, es lo típico de los deberes, los niños en el colegio, ¿no? Que utilizan la IA, ¿no? Que lo que hacen es poner alguna falta de ortografía para que parezca que no es IA, ¿no? Y eso ya está sucediendo, ¿no? Entonces podemos decir que la imperfección es la marca del agua, la marca de agua que diferencia del trabajo humano. O sea,
¿Cómo vamos a empezar a distinguir entre lo artesanal y lo que está generado por IA? Honestamente no lo sé, no lo sé. O sea, quiero decir, en los objetos, bueno, es que ni en los objetos físicos. Eh, o sea, la diferencia de ahora mismo, el nivel en el que está la inteligencia artificial, por lo menos la que tenemos, la que podemos manejar, no hablo ya de laboratorios, de las tecnológicas, percibimos que hace las cosas muy bien, entonces para parecer humanos las hacemos no tan bien. Para mí lo interesante de eso es pensar que para parecer humano tienes que hacer las cosas no tan bien. Entonces creo que entendemos que una de las señas de identidad de los humanos es que no hacemos las cosas del todo bien. Y eso me parece muy interesante y muy gratificante. Pero no sé cómo vamos a diferenciar un trabajo. Yo me siento incapaz ahora de ver si algo lo ha hecho una IA o lo ha hecho un humano. No lo sé. Pero al final lo artesanal quedará como un reducto, ¿no? Que habrá gente que le dé un valor y en todo tipo de disciplinas, ¿no? Yo creo que lo artesanal sí tendrá más valor, porque uno es un poco esas cosas a las que aspiran los humanos, de tener cosas únicas, un coche único, un bolso único, con piel de un animal, peligro de extinción. El hecho de que puedas tener algo que es irrepetible, porque es muy difícil que podamos hacer 2 veces una cosa exactamente igual, creo que es lo que le dará, creo que es lo que le dará valor. O sea, es que yo no creo que la IA pueda sustituir en ningún momento la creatividad de los humanos, ni porque solo replica de fuentes y tú necesitas tener unas referencias para que te dé la imagen que está en tu cabeza. O sea, necesitas saber que quieres un plano determinado, con una luz determinada, que tenga una pincelada parecida a la de no sé quién, que use los colores de tal artista. Y eso está dentro de tu cabeza. Y entonces eso puede ser una herramienta guay como para crear un boceto para ver si tu idea es una pinzada, una ida de olla o puede funcionar. Pero el que está dirigiendo la máquina eres tú, al final. No sé, Preguntándote a ti en concreto, ¿no? Sí. Por tu dedicación artística, ¿has preguntado a la IA o has interactuado con la IA pidiéndole que haga una obra inspirada en el estilo de Rebecca Hanlitzi o no? No, porque, por ejemplo, están protegidas. O sea, el otro día lo hablábamos con una compañera y ella probó como un dibujo suyo y le decía, o sea, no puedes hacer esto por motivos de lo que sea. Pero es que no creo que todavía la IA pueda copiar las ideas. El estilo. O sea, yo, por ejemplo, he escuchado a periodistas, por ejemplo, columnistas, que sí han hecho eso, ¿no? Han dicho, escribe una columna sobre este tema con el estilo de este periodista. Y claro, ahí hay un riesgo, ¿no? De que cualquiera pueda hacer una columna con el estilo de una determinada persona. O una obra o lo que sea. O sea, es que yo creo que esto es como cuando llegó Internet. O sea, todo se podía subir a Internet. O sea, yo soy de una generación en la que no había Internet y luego hubo Internet. Soy esa generación. Somos una generación única. Sí, somos una generación única. Todo se podía meter ahí y a partir de ahí luego se empezó a legislar. O sea, rollo de esto es ilegal, esto también, esto también, esto también. Entonces esto acaba de llegar. Entonces creo que en algún momento se podrá legislar sobre lo que hay, que ahora es monte. Sí. Pero yo creo que la magia que tiene el humano, el sentimiento, esa cosa, la conciencia que no sabemos explicar exactamente qué es lo que te hace conectar con otros humanos, no lo puede replicar una máquina. Por eso los robots, cuando más se parecen a los humanos, más angustia y rechazo nos crean. Y cuando más se parecen a un robot,
menos desagrado nos producen. Entonces creo que si pierdes esa chispa que tienen los humanos, que es pasar por su propio filtro de experiencias, el ir cambiando, el revisarse, el cambiar de opinión, las máquinas no pueden hacerlo. Te devolverán siempre la misma cosa una y otra vez. ¿Tú qué crees? Yo creo, me hago siempre la pregunta, o sea, ¿qué valoramos cuando vemos algo artesanal? Y yo creo que no valoramos el resultado definitivo. Yo creo que de alguna forma, y no creo que sea consciente, valoramos el amor, la dedicación, el tiempo, el oficio, el conocimiento que alguien tenía para hacer algo. Entonces, desde ese punto de vista, eso no se lo vamos a poder reconocer a una IA nunca. Aunque haga un objeto que tenga las mismas imperfecciones que uno que había hecho un artesano y nos gustaba mucho. Conectado con lo que decías antes, ¿podremos diferenciarlos? No lo sé, pero la IA estará haciendo trampas porque estará diciendo, como yo sé que eso mola, voy a hacer algo parecido. Pero yo creo que lo artesanal siempre estará por esto que te digo, porque al final es, pues cuando te regalan tus hijos una mierda hecha con macarrones. Dices, ay, qué mono. No te estás planteando, joder, vaya mierda, que no se sujeta, ¿no? Entonces yo creo que cuando estamos me pasa, no sé, es lo que pasa, a mí me pasa, por ejemplo, cuando escuchas un vinilo. Yo no soy muy fanático, no tengo vinilo, no tengo tocadiscos, pero ojo, es verdad que suena a algo que mola, que te dice algo, no lo sé. Sí, de hecho, ahora que tocas el tema de música, hay muchos discos y muchas canciones famosas que se escuchan imperfecciones y dicen, ¿no?, que ahora se replica música hecha con IA, que por ejemplo, pues la respiración del batería. Pues si está hecha con IA, no, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una canción de Police, no sé si es Roxette, que empieza con una carcajada de Sting y es que porque se sentó en el piano y estaba cerrado, y entonces hizo una carcajada y lo dejaron. Les pareció que era divertido. Y de hecho, si lo escuchas, casi parece forzado. O sea, no parece una risa natural, pero lo dejaron como un rasgo de imperfección. Entonces, son casi como muescas de esto se hacía Pero así. fíjate, todas estas cosas cobran fuerza cuando conoces la historia que tienen detrás. Entonces es otra vez humanos, historias, cosas que suceden, cosas únicas, diferentes. Entonces yo creo que ahí hay una conexión con eso que la IA no va a poder tener, porque la IA, ¿qué historia te diría? He puesto esto porque ha funcionado muy bien con esto otro. El otro día leía que las empresas que hacen croquetas industriales y Cambio de tercio. y de quinta gama, tengo que tocar el tema de la comida, sí o sí, siendo yo, pues que ya estaban replicando en esas croquetas industriales el hacerlas imperfectas para que pareciesen artesanas, ¿no? Entonces, la IA podrá replicar también la imperfección. Es que cuando la imperfección, o sea, cuando la intención de la IA es hacer algo imperfecto para parecer humano, es una cadena de pensamiento que deberíamos, o sea, pues si que hacemos todo eso, quedémonos con lo humano directamente y nos ahorramos todo el proceso, ¿no? O sea, la IA tendrá que hacer lo que sepa hacer y si la IA tiene que hacer las cosas perfectas, más allá de que yo no crea que eso pueda suceder, pues que las haga perfectas y nosotros tendremos nuestro sitio para hacerlas imperfectas. Pero copiar la imperfección ya es raro también, ¿no? Es porque ha funcionado. Quiero decir, si tú, y ahí tenemos un ejemplo con la fruta deforme, hace no mucho tiempo para hacer compota, porque era fea y no la podías poner. Ahora es que como eso es natural, orgánico, no sé qué, ahora hay que tener fruta fea. Pero se valora la imperfección porque se consigue el resultado que es vender más o transmitir. Entonces ya la imperfección es condicionada, es persiguiendo algo, ¿no? A mí me interesa mucho la imperfección como muestra de nuestros límites. Yo llego hasta donde llego con cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que me hace humano. Yo creo que el tema de la imperfección es, de verdad, si pensamos un poco en ello, algo que compartimos todos los humanos y que además a ninguno nos molesta del todo. Más allá que hay gente que en las entrevistas le dicen, ¿cuál es tu mayor fallo? No, soy muy perfeccionista. Mentira. Te lo dices porque no crees que no te deja mal, pero creo que todos nuestra imperfección, y en mi caso es porque la asocio mucho con mi identidad. Entonces yo creo que ahí tenemos esa oportunidad. El otro día escuchaba a Tony Segarra, que es alguien que siempre que le escucho o le leo me vuela la cabeza porque es como que me lleva a la contraria a cosas que yo pienso, ¿no? Entonces me produce como un enfado porque yo le amo. Entonces es como... Y decía que debe haber algo profundamente humano en la IA
porque si no, no nos relacionaríamos con ella tan fácilmente, ¿sabes? ¿No? Esto es como cuando llega una tecnología nueva y la apropiamos porque es casi intrínseca a nuestra manera de ser, ¿no? Pues un poco las redes sociales, ¿no? Internet, pues el estar en contacto con gente es algo que va en la esencia del ser humano. Entonces, ¿estáis de acuerdo con Toni Segarra o os da rabia como a mí? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en un momento de declive como de sociedad en el que nos dedicamos a trabajar, a estar multiatareados, a no tener tiempo, y la gente se siente muy sola. Y entonces hay mucha gente que habla con la IA, pregunta a la IA, consulta a la IA, porque es como hablar con alguien. O sea, las conversaciones que tendrías con tus amigos íntimos de, o sea, tengo un problema y no sé cómo afrontarlo y tal. Y no tienes tiempo para reunirte, para contarte cosas. Pues terminas hablando con un aparatillo, supongo. Es que no sé, es que yo no entiendo muy bien lo del hacerle consultas a la IA o preguntarle por tu rendimiento o cosas así, que sí que tengo gente a mi alrededor que sí lo hace, y a mí, o sea, me sorprende y me tira un poco hacia atrás, pero creo que viene de la soledad en la que, o sea, en la que nos encontramos ahora, porque el valor de los humanos se ha convertido en lo que podemos producir. Yo estando muy de acuerdo que lo estoy con Rebeca, ampliaría el foco. Yo creo que utilizamos, porque la IA se utiliza para muchas más cosas y siempre hay una relación interesada, o sea, la usamos para algo, para conseguir algo, para ahorrar tiempo, para hacer algo que no queremos hacer, para... Entonces no creo que... no creo que, salvo casos como los que estaba contando o de los que está hablando Rebeca, la relación sea buscando sustituir a un humano, sino buscando acortar tiempos, asumir cosas que no podemos hacer, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, y vuelvo a poner la pelota en nuestro tejado, si nosotros tuviéramos más amor por aquello que hacemos o por hacer las cosas nosotras. O sea, yo siempre digo, a mis hijos, por ejemplo, se lo digo, usas la IA para quitarte tareas de en medio. Cuando te encargan una tarea que por lo que sea te interesa, nunca vas a la IA que te la haga. Entonces, creo que la relación que tenemos con la IA, discrepo muchísimo con Toni, a quien admiro, y que es más listo que el hambre, pero no creo que la relación tenga que ver por lo que compartimos, sino por o sea, decía Aristóteles que el verdadero amor es ver al otro como un fin y no como un medio. Yo personalmente creo que todos en esta sala vemos a la IA como un medio. Sí. Entonces... ¿Y creéis que el pensamiento está en peligro? ¿Cuánto me queda de vida? A ver, yo creo que y espero, confío y deseo que no, que siempre habrá gente pensando y, o sea, aunque sea minoritario, aunque acabe siendo la resistencia, yo creo que es inherente al ser humano. Pero no se piensa menos ahora. O sea, cuando tú puedes delegar constantemente cosas. Cuantitativamente sí, o sea, como no sé si me gustaría verlo, ¿ves? Si hay un contador, un tic, hay un KPI para medir cuánto piensa una sociedad, ¿no? Pero claro, es que es lo que pasa cuando nos metemos, lo que decía Rebeca, estamos en unas sociedades hiperproductivas, lo que hay que hacer es producir, y cuando tienes que producir, pensar ralentiza, entonces tal. Pero yo sí que creo que hay mucha gente, y seguro que todos los que estamos aquí, mucha más gente por ahí fuera que piensa, que piensa y que medita. Y además hablo de pensar como en un sentido absolutamente amplio, que es recoger estímulos de fuera y procesarlos. Procesarlos para lo que sea, para hacer algo con ellos, para interiorizarlos o para pelearte con quien ha emitido ese estímulo. Pero yo sí que espero que sigamos pensando. De hecho, perdón, y ya acabo... lo que más me choca de la inteligencia artificial es que estamos intentando replicar el cerebro humano cuando no sabemos cómo funciona el cerebro humano. Hay un tipo por ahí, hay un libro que se llama Los 1000 cerebros,
que dice que a pesar de que hemos avanzado mucho en la neurociencia, es como si tuviéramos todas las piezas de un puzzle, pero no tenemos la foto de cómo se monta. Entonces no tenemos ni idea de cómo funciona el cerebro, pero lo estamos replicando. Hemos replicado algo que no sabemos realmente cómo es. Entonces, O intentamos. Yo creo que no vamos a dejar de pensar. O sea, creo que la tontería siempre hace mucho más ruido, sí. es más vistosa y al final nuestra vida ahora y nuestra información se mide como en algoritmos y picos de lo que te enseñan y lo que te enseñan siempre suele ser lo más llamativo, lo más vistoso, lo más absurdo. Pero yo creo que en estos momentos de locura global, la gente piensa mucho, se pone en el lugar de otras personas. Creo que también intentan buscar soluciones a sus propias vidas. No sé, yo es en lo único que tengo así como esperanza en los humanos, es que siempre pensamos para sobrevivir, básicamente. Todo es un proceso egoísta y biológico que es la supervivencia de la especie y para eso siempre buscamos respuesta a las preguntas y eso nos obliga a pensar. El problema es que ahora se puede sobrevivir sin pensar mucho. Y no mucho tiempo, yo ese es el creo. gran problema. Has terminado la frase diciendo preguntas, ¿no? Y hay una frase que yo a Dani le he oído muchas veces decir, ¿no? Del poder de la pregunta, ¿no? Y al final nuestra interacción con la IA es preguntarle cosas. Con lo cual también ahí hay una manera de, dependiendo de lo que le preguntemos, es lo que vamos a extraer. O sea, que hay una parte que está en nuestro tejado, ¿no? Sí, bueno, tampoco, o sea, hay muchas formas de interactuar con ella, pero muchas veces no le preguntas, le dices, hazme esto, escríbeme esto o dime esto. Pero sí, o sea, yo siempre, ya lo sabes, lo de las preguntas, la gran diferencia es si tú tienes una mente que sabe preguntar o que quiere preguntar o que quiere utilizar la pregunta como herramienta para aprender. Porque la pregunta por sí misma no vale para nada. Yo cuando formulo una pregunta tengo una intención, persigo algo, una información. Entonces no sé, insisto, como yo creo que, bueno, creo no, sé que la IA no tiene contexto. La IA no sabe lo que está haciendo. Lo hace muy bien, pero no sabe lo que está haciendo. Entonces es difícil que pueda... según con los datos con la que la hayamos entrenado, que además lo decía Rebeca, ya estimaban que iba a ser en 2026, pero ya pasó antes. Ahora mismo no hay datos naturales suficientes para entrenar a las IAs. Se están entrenando con datos sintéticos. Entonces van a acabar como los Borbones. O sea, entonces, las vacas locas. Claro. Entonces, mientras no entienda... O sea, no me cabe a mí en la cabeza, que seguramente se hace razón mía, que alguien que no entiende lo que está pasando pueda hacer preguntas pertinentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, perdona por haberte escrito una carta tan larga, porque no he tenido tiempo de hacerla más corta, ¿no? O sea, acabaremos diciendo, perdona que sea tan perfecto lo que hago porque lo ha hecho la IA y no he tenido yo tiempo de hacerlo. ¿Creéis que acabaremos diciendo eso? Yo espero que no. Yo espero que no. Yo también espero que no. Y además me alimenta... O sea, creo que eso va a suceder porque a día de hoy no reconocemos abiertamente que utilizamos la IA. Hay una cierta vergüenza. Hay una cierta necesidad de ocultarlo porque todavía en determinados círculos pensamos... que si lo he hecho algo con IA es que no lo he podido, no lo he sabido, no lo he querido hacer yo y eso nos avergüenza. Así que confío en que no tengamos que andar con eso. ¿Y deberíamos saber siempre si algo está hecho con IA? Sí. A ver. Yo creo que sí. Depende. Quiero decir, no sé a quién le había aburrido antes yo estoy ahora con lo de la mentira y el engaño. No decir que algo está hecho con IA con la intención de hacerlo pasar por propio me parece inmoral. Entonces ahí sí se debería decir. Yo no sé si este cuadro está hecho con IA o no. Bueno, sé que no, pero porque me lo han dicho. Sí. Pero no, es que además me lo han dicho. He preguntado por él y me lo han dicho. Pero si Judith tiene intención de que yo piense que ese cuadro lo ha pintado ella y lo ha hecho una IA, me está intentando engañar y eso sí que creo que... Pero es una consideración puramente ética.
Estoy de acuerdo contigo, totalmente. O sea, creo que para bocetar, para mirar ideas, para preguntar, para consultar, igual que consultas antes un libro o consultabas en un buscador o buscabas una imagen de referencia. Ujú, Pero creo que el resultado final, ujú, si está hecho con IA, siempre ujú. siempre debe decirse. Sí, yo estoy de acuerdo con los dos también. Vamos a ir terminando y vamos, antes de dar paso a las preguntas de todas las personas que nos han acompañado hoy, me gustaría, para terminar con vosotros, que me dijeseis qué imperfección vuestra no cambiaríais nunca. Yo ninguna. Es lo que te decía, como yo las tengo muy vinculadas a mi identidad, o sea, me gustaría mejorar en muchas cosas, ¿eh? No estoy diciendo no estoy diciendo soy perfecto por mis imperfecciones. Me gustaría mejorar en muchas cosas, pero es que no sé, todo o sea, me gustaría dibujar mejor, me gustaría escribir mejor, me gustaría un montón de cosas, hacerlas mejor porque me interesan, pero no. No con el fin de hacerlas perfectas. Sí, o sea, no con el fin de hacerlas perfectas, pero sobre todo asumiendo que si limara algunas de mis imperfecciones, seguramente sería menos yo de lo que soy. Y como yo valoro tanto mi identidad, pues no cambiaría ninguna. Ujú. ¿Tú, Rebeca? Mm, creo que cambiaría que firmo siempre torcido. Siempre torcido. Eso es Y un toque. ¿Pero involuntariamente o involuntariamente. inconscientemente? No, involuntariamente. Y entonces siempre pienso, La próxima vez. si alguna vez esto tiene un valor y hay alguien que lo estudia, molaría muchísimo que empezara a firmar recto y que pensaran que algo pasó. O sea, que esto ya no era o sea, que alguien me suplantó, o sea, que estos no son míos, no O sea, sé. si vemos un cuadro tuyo bien firmado, es IA. Falsificación. Sí. O Vale. sea, eso no ha podido salir de mí, seguro. O sea, siempre va a estar o hacia arriba o hacia abajo, pero, o sea, no sé. Vale. Bueno, pues si alguno de vosotros queréis preguntarles algo o preguntarnos algo, es vuestro turno. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo voy a haceros una pregunta. ¿Qué parte del movimiento de club resuena lo más con vosotros? ¿O por qué creéis que lo que Javi está haciendo tiene mucho valor hoy en día y de la forma paradójica, ¿no? que hemos dicho en contra de la inteligencia artificial? Yo, por defender lo humano. Voy a repetir la pregunta porque no se va a Nos preguntaba Judith que qué resuena más de la propuesta, ¿cómo se dice bien? Club. De la propuesta de Club, que es lo que más nos resonaba. Y a mí personalmente la defensa de lo humano. De lo humano, o sea, la inteligencia artificial se ha convertido en el caballo de batalla de un montón de cosas. Y mi defensa no es solo contra la inteligencia artificial. De hecho, creo que la inteligencia artificial ha despertado en mucha gente esta sensación de que hay que defender lo humano. O sea, hay un repunte del humanismo que menos mal. Pero yo soy de la generación en que se eliminó la filosofía de la educación obligatoria y luego volvió. Entonces ya pasaba antes. Pero a mí lo que más me resuena es la defensa de lo humano. Signifique humano lo que signifique. Para mí, el compartir con otras personas de diferentes disciplinas, para mí aprender es una de las cosas que me obsesionan y me da igual sobre qué. Me gusta muchísimo aprender de otras personas porque es algo como que te abre la mente, o sea, que puedes dejar de pensar de una determinada manera cuando conoces el punto de vista de otra persona. Entonces, las conexiones humanas son tan brutales como para llegar a eso, a poder cambiar lo que tú piensas. Cuando te lo explican, cuando ves el otro lado. Entonces, esas conexiones entre humanos, creativos, no creativos, si ahora mismo estuviera aquí sentado un señor que se dedica a la banca y a los números, yo
creo que tendría también un montón de preguntas que hacerle, porque todos los humanos tenemos nuestro aporte especial que está atravesado por nuestras vivencias y por nuestro filtro, las que nos hemos quedado y las que hemos desechado, y es lo que nos hace, pues eso, imperfectos y únicos. Yo también creo que un colectivo en el que reúne a creativos de todo tipo de disciplinas es súper necesario hoy en día, porque creo que estamos viviendo una era en la que se potencia la uniformidad y creo que estamos viviendo un momento a nivel creativo mediocre, a nivel mundial, porque siento que la creatividad casi como que la gente se siente atacada, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos por unirnos, por construir, por no darnos por vencidos, creo que es necesario. ¿No piensas que también hay un poco de individualidad ahora? O sea, que se potencia mucho como al individuo creativo y no a personas que se sientan juntas a pensar. O sea, que quizás eso le hemos dado menos valor cuando antes era una cosa que tenía muchísimo valor y así se creaban movimientos artísticos. Sí. Sí, totalmente, porque también los creativos nos sentimos vulnerables, ¿no? Y nos sentimos, pues eso, que la estabilidad en nuestras vidas es imposible, con lo cual al final eso te lleva a refugiarte. Entonces te encierras un poco en uno mismo. Entonces, por eso este tipo de iniciativas son interesantes, porque lo que hace es que te ayuda a relacionarte con gente que está pasando por los mismos problemas que estás pasando tú. ¿Alguna pregunta más? Si nadie tiene preguntas, yo solamente compartir nada más desde el punto de vista, porque me sentí aquí precisamente para poner mucha atención y de verdad meterme en la conversación. Yo en lo personal me siento bastante contento porque fuera, cuando lo que tú decías, el individualismo, ¿no? Fuera, cuando estamos solos, trabajando, y yo que me dedico a redes sociales y tal, todo lo que se está comentando y muchas veces nos compartimos también cosas de nuevas tecnologías y tal, parece que es todo lo contrario de lo que hablamos ahora en esta sala. Entonces, realmente veo que estas conversaciones es necesario que más gente las escuche, porque lo que se está escuchando, y tú también lo mencionabas, ¿no? Se está como comunicando una idea que es errónea, mira, ahora puedes hacer esto, ahora los fotógrafos se van a morir, ahora los creativos tal, porque salió esta otra funcionalidad, etcétera, y todo eso es lo que se está alimentando a la gente, ¿no? Entonces, nada, solo agradecerles por el tiempo y la conversación. Creo en lo personal, la verdad que sí es bastante necesario, porque no me siento como me sentía en esos momentos, ¿no? Como ansioso porque, wow, ¿qué va a pasar, no? Y tal, que obviamente concuerdo con muchas cosas de las que han hablado, pero sí creo que esto es bastante necesario, que más gente afuera lo sepa, lo escuche y lo analice y lo pueda aplicar. Así que nada, gracias. A vosotros. Muy bien. A vosotros. Ahora vamos a pasar, ¿no?, a firmar el libro para que conste que no somos bots y que esto es... Exactamente. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.